Oye, vamos a partir, darles a todos la bienvenida a nombre de Fundación Futuro a este nuestro cuarto conversatorio que es entre profesores con premios nacionales de Chile. Hay algunos que yo veo ahí que no son profesores, pero como es don Isaac Franklin y lo queremos y es amigo y un gran hombre de música, lo vamos a aguantar, pero nuestros protagonistas esta tarde son los profesores de Chile. Primero, un comentario contingente. Tuvimos días pasados la elección de los constituyentes, algunos quedaron más contentos que otros, algunos más preocupados que otros. Yo estoy esperanzada, porque hay 19 constituyentes que son profesores, que han estado o están en salas de clases de Chile. Yo creo que esto es una buena noticia para Chile, y por de pronto lo es para la Fundación Futuro, que llevamos tantos años trabajando en educación con los profesores. Yo soy Magdalena Piñera, soy profesora de historia, soy la directora de la Fundación Futuro y voy a hablar súper poco, tranquilo. Ops. ¿Es Magdalena se congeló o yo? No, Magdalena se congeló. Esperemos un poquito que vuelva la Sí. la jefa. Así es. Yo tengo miedo que me ocurra esto. ¿Sabes? Ahí, Magdalena. Que ahí se había cortado por un segundo, pero ahí sí. Te descongelaste, Magdalena. Si me pasa a mí, mándame un WhatsApp y yo cambio de red. Puedo hacer eso, ¿ok? Ya. Ah, ya, perfecto. Entonces, estamos con Miriam Singer. Ella no la vamos a hacer la presentación porque se nos iría la hora y media que tenemos de este conversatorio. Es una amante de la música. Y cuando yo la llamé y le dije, nosotros queremos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo y para qué, más importante que el cómo, incorporar en las salas de clases del siglo XXI a la ópera? Varios amigos míos y gente que lo vio en las redes o en la prensa me dijo: Magdalena, ¿por qué no pone incorporar la música en la sala de clase y no la ópera, que es tan elitista, que es tan reducida, que es tan para los operáticos, que es tan... Y yo dije, no, el desafío es ese, grande, audaz. ¿Cómo y para qué incorporar la ópera con todo lo que ello implica en las salas de clases del siglo XXI? Contarles brevemente que la primera ópera que se dio en Chile fue el año 1857, cuando se inaugura el Teatro Municipal de Santiago, y entonces se dio la ópera Emani de Verdi. De ahí se han dado muchísimas óperas, no solo en el Teatro Municipal, sino que en otros escenarios a lo largo de la historia, muchas de ellas óperas italianas, alemanas, Verdi, en fin, los grandes Wagner, los grandes creadores de ópera internacional, y también óperas hechas en Chile, pensadas en Chile. Por lo tanto, partir saludando a la Miriam y diciéndole: quitémonos encima ese prejuicio. Es cierto que la ópera es de élite, no solo élite en términos socioeconómicos, digo, es para algunos, es para los expertos, es para los más inteligentes, para los más cultos, solamente para los operáticos, o está abierta al goce y a la alegría de todos. Buenos días, buenas tardes, Miriam, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Magdalena, te agradezco tanto que me hayas invitado, porque la verdad yo hace algunos años estuve en la sala de clases, ¿no? Nunca tuve el honor de enseñar. Estuve presente en una sala de clase como testigo de un día, ¿no? de lo que sucede en la sala. Quedé profundamente impactada, me enamoré de la actividad que realiza un profesor. Por supuesto, se me ocurrieron miles de maneras de hacerlo, como lo haría yo, porque uno se pone así a planear cosas, pero lo que te quiero decir es tan maravilloso poder
impactar la vida de un niño, que yo creo que no hay nada más gratificante. Y de hecho te voy a contar una cosa. Desde hace 3 semanas ya soy voluntaria para ayudar en una iniciativa que busca personas que se puedan hacer cargo de un niño que no ha aprendido a leer. Y yo estoy juntándome 3 veces por semana con Diego. Diego tiene 8 años, está en segundo básico, y cuando empezamos a trabajar, Diego leía así: ma, ma. Y hoy día, después de estar así 3 veces por semana, a ver, Diego, vamos, que tú puedes. Bien, Diego, bien, bien, lograste. Completa, repite la palabra 3 veces. Mamá, mamá, ¿Le tomaste una foto a la palabra? Sí. Y así, hoy día, Diego lee. Mi mamá, estoy inventando, mi mamá salió a comprar y trajo muchas, Diego, la palabra muchas, por favor, repítela. O sea, estoy fascinada. Te juro que no sé de dónde saco el tiempo, dejo de hacer cualquier cosa, pero el amor que me da, no es amor, es más que eso, es la gratificación interior que me da, la sensación de que ese niño, por mi agencia, está aprendiendo algo que hace 3 semanas no sabía, es impagable. No hay nada como eso, nada, nada. Ni siquiera cantar donde tú quieras, te lo juro. Por lo tanto, mis respetos a todos los profesores que están aquí presentes, porque es difícil, sin lugar a duda. Hay que tener un marco mental, hay que tener una actitud muy grande de generosidad para poder enseñarle a un niño no solo a leer, sino después más adelante. Así que es un honor para mí estar con este grupo de personas que son los responsables de el mundo que nos ha legado nuestro paso por el planeta. Todo lo bueno que hay se lo debemos al concurso de este grupo de personas que dedican su vida generosamente a transferir el conocimiento heredado a las nuevas generaciones. Así que muchas gracias. Así es, los profesores cumplen un rol no solo de transferir, de entusiasmar, además de transferir, de entusiasmar al otro con el valor de esa transferencia, porque yo puedo transferir espléndidamente bien, pero no lograr que la otra persona enganche en eso. Y contésteme, pues, ¿es de Liszt la ópera o no? Tanto como hace, a ver, si tú me preguntas a mí, antes de la Segunda Guerra Mundial en ninguna parte se enseñaba álgebra. Es de élite el álgebra. Aquí pueden haber muchos profesores de matemática. ¿Es de élite el álgebra? No sé, que me contesten los profesores de matemática. ¿Es de élite saber qué es una mitocondria? Tú me dices. Yo aprendí de mitocondrias con mi profesora de biología cuando estaba en tercero medio. No se me olvidó jamás porque la profesora era fascinante, maravillosa. Ojalá hubiese alguien de Vallenar aquí para recordarla. Yo aprendí en Vallenar. ¿Es de élite esto? ¿Es de élite saber cómo funciona la penetración del aire en los alveolos pulmonares? Todo es de élite hasta que no se aprende, pues, Magdalena. No es más que eso. Respuesta, y nos estimula mucho porque hay un cierto como freno a decir, pero con todas las necesidades que hay en las salas de clase del Chile de hoy, con todas las demandas más urgentes, estar hablando de cómo hacer entrar la ópera en una sala de clase podría ser una cosa como volada, y la verdad es que es muy pertinente. ¿Cuál es tu ópera favorita, Miriam, y por qué?
Yo creo que mi ópera favorita es la que estoy estudiando. Y eso tiene que ver con la pregunta fundamental por la cual tú me invitaste, Magdalena. Todo lo que no se conoce, todo lo que es extraño, no puede concitar nuestro amor. Solamente amamos aquello que conocemos, ¿no? Entonces tú me dices, ¿cuál es mi ópera? Cuando empiezo a estudiar una ópera, bueno, ahora ya no estudio nuevas óperas, ciertamente, ¿no? Ya pasó el tiempo de mi carrera cuando yo incorporaba nuevos roles a mi repertorio. Yo hace 13 años que ya dejé el escenario y ahora estoy detrás del escenario. Entonces, como te decía, todo lo que uno no conoce, pasando por las ostras, ¿no? Siguiendo por los camarones y siguiendo por la música de Debussy y continuando por los cuadros de Rembrandt, mientras no los conozco, no los puedo amar. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar una ópera y empiezo a desentrañar el maravilloso mensaje estético, ético, moral, histórico, que se esconde detrás de ese libro, que no es más que un libro con unas rayitas y unas pelotitas y un texto escrito. Mientras yo no me introduzco y lo hago mío, me apropio de eso y dejo que aquello llene mi corazón y yo me deje bañar por aquello que es como una ducha de oro, ¿no? Como no me acuerdo en este momento, capaz que Isaac o Gilberto me pueden ayudar. En la mitología griega hay un evento en el cual Zeus baña a la persona a quien quiere seducir en una ducha de oro. Mientras yo no conozco aquello, no puedo sentirme inundada por dentro y por fuera de eso que estoy empezando a conocer. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Magdalena, cuando un niño nace, viene con una tabla rasa, está en él inscrito todo el potencial de esta especie, pero no sabe nada. Entonces bien puede aprender chino o castellano, el chino dicen que es una lengua extraordinariamente difícil y sin embargo un niño de 7 años puede manejar en la China más o menos 3000 kanji, o sea, perdón, ¿no? ¿Cuándo en mi vida voy a lograr hacer una cosa así? Pero los niños vienen ahí como así, como una página para escribir. Entonces, le puedes enseñar matemáticas, álgebra, le puedes enseñar geometría, le puedes enseñar sintaxis de la lengua castellana, le puedes enseñar a hablar castellano o chino o suajili y también le puedes enseñar música y también puedes, en una dimensión un poquito más, diré, compleja, puedes enseñarle a vivir intensamente aquello que para mí es una construcción de alta complejidad. La ópera sí, es una construcción de alta complejidad. Y por eso es que yo creo que hay que empezar desde chico. A ver, no me quiero tomar el micrófono, pero cuando yo tenía 12 años, en mi colegio, que era un colegio sencillo, yo tenía 12 años hace 54 años, ¿ya? Y era un colegio sin grandes pretensiones y mis maestras eran todas normalistas, ni una pretensión. Y lo más bien que nos hicieron hacer la pérgola de las flores. Todos los días lunes enseñábamos, en el curso completo de castellano, enseñábamos la pérgola de las flores. Yo canté la Carmela, mi amiga cantó la tía, la otra el alcalde, etcétera, etcétera. Y eso son vivencias indelebles, porque esa posibilidad de hacer teatro musical
ya sea la Carmela, ya sea, digamos, la Pérgola de las Flores, ya sea la flauta mágica, ya sea lo que tú quieras. El hecho de que un niño pequeño de 12 años, de 8 años, pueda hacer impersonar un otro, con ayuda de la música, es un salto cualitativo y cuantitativo en su desarrollo emocional, intelectual, cognitivo, racional, llámalo como quieras. Entonces, cuando yo digo cuando tú me dices llevar la ópera a la sala de clases, yo estoy interpretando aquello como hacer que los niños canten la ópera, no llevarlo como un producto. Nosotros en el título de este conversatorio es cómo hacer entrar, porque yo igual que tú corrijo esa idea de llevar, claro, podríamos traerlo, cómo hacer entrar la ópera a la sala de clase del siglo XXI, y tienes mucha razón tú en ese sentido. ¿Cómo hacerlo? ¿Tienes tú algunas ideas, algunas propuestas? Por supuesto, tengo una idea y te voy a mostrar cómo hacerlo. Espérame un segundito. Voy a buscar mi sitio web y te voy a mostrar algo que te va a fascinar. Y le va a fascinar a todos nuestros amigos aquí presentes. Director, déjame un segundo y te voy a pedir que compartas, por favor, la pantalla conmigo. ¿Ok? Andrés. Sí, ahí tiene autorización para compartir. Ya. Momento. Ya. Ahí sí. Bien, entonces tengo que achicar mi pantalla. Compartir pantalla. Vamos a ver. Y vas a ver algo fascinante. Espérenme un poquito. Bien, ¿están viendo? Sí, se ve. Esto. Los niños de Chile ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Sí. Ya, ahora, ¿lo ven entero? Sí. La pantalla completa. Ya, vamos. La flauta mágica es la historia maravillosa del amor que siente el príncipe Camino por la hermosa princesa Pamina, que ha sido raptada de los brazos de su madre. Con la ayuda de una flauta mágica, parte a rescatarla acompañado de Papageno, un cazador de pájaros que trabaja para la reina de la noche. Durante la travesía, el príncipe se da cuenta de que el mundo es distinto de como él lo veía antes de partir y entiende que su verdadera búsqueda será convertirse en un hombre bueno y prudente. Durante el mes de noviembre del 2006 y con el auspicio del Consejo del Fomento de la Música Nacional, se llevó a cabo una iniciativa sin precedentes en la historia musical de nuestro país. Con la dirección de la soprano Miriam Singer, la Ópera de Cámara UC realizó una gira por diferentes colegios de la región metropolitana y la sexta región, llevando a la comunidad una producción de la ópera La Flauta Mágica, que incorporó a los niños a los coros de los colegios como actores cantantes. En esta versión abreviada de la ópera original, se representaron los trozos musicales con regie, escenografía, vestuario y sobretítulos en castellano. La duración del espectáculo es de 1 hora y 20 minutos. Con la dirección musical del maestro Eduardo Brown, los solistas de la Ópera de Cámara UC del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica compartieron el escenario con los niños en la puesta en escena de una ópera plena de fantasía y mensajes de hermandad.
El coro de niños del Colegio Los Cipreses de Los Miranda fue uno de los grupos que participó en esta inédita experiencia. 3 meses antes de la presentación, los coros de niños comenzaron la preparación musical con sus respectivos directores de coro. Posteriormente se les instruyó en los movimientos escénicos hasta que, llegado el día de la función, se maquillaron y vistieron para compartir el escenario junto a sus colegas profesionales. Así, los niños, sus familias y la comunidad entera pudieron tener contacto vivo con un arte que de otra manera jamás hubiesen podido acceder. Los niños de Chile cantan La Flauta Mágica de Mozart, un proyecto país. Hagamos la diferencia. Experimentar es aprender. ¿Me escuchas? Escuchamos perfecto, estimulante. Bien, yo te quiero decir que es posible hacer algo así. De hecho, uno de mis próximos proyectos es encargar una ópera aquí en Chile con temáticas chilenas, de tal manera que un compositor y un libretista construyan una ópera y ponerla a disposición de los directores de colegio. Si alguien dice, fue una adaptación porque la flauta, exactamente, fue una adaptación, María Elisa. Cortamos todo lo que se podía cortar porque lo importante era que los niños subieran al escenario y tuvieran la experiencia viva. Y lo que quiero hacer es que en todo el país, todos los directores de colegio tengan a su disposición una ópera completa para poner en escena a final de año con sus propias fuerzas, con sus propios niños solistas, sus propios profesores de música, sus propios profesores de castellano, que sea un emprendimiento del colegio completo, que participen. De hecho, ahora voy a hacer esto, voy a repetir esta experiencia y incorporar a los padres para que los padres sean parte de este emprendimiento. En aquel tiempo mis alumnos eran todos los personajes, pero si ustedes se dieron cuenta en la grabación, habían 3 personajes que andaban, uno que andaba en bicicleta y en patines, y esos personajes fueron originalmente cantados por niños. También estoy buscando que los niños de los coros de los colegios que quieren participar como solistas puedan asumir esos roles de solistas en esta ópera que voy a hacer ahora, si todo funciona, a fin de año con muchos colegios. Pero la idea es que no sea yo quien lo haga, que sea cada colegio, que ponga sus propios padres, que las madres compren, que haya... Yo puedo ayudar, evidentemente, pero que los diseños los hagan los propios padres. Y yo puedo ir allá y diseñar, yo solamente voy a tener el lápiz en la mano, que sean las madres, los padres los que diseñen la escenografía, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, etc. Todo eso se puede hacer en la misión que yo tengo, que yo me he impuesto, porque ya no necesito hacer ópera para esa élite que tú piensas. No. Ahora mi misión es con los niños y con los colegios. Y hay que prepararlo. ¿Y qué se necesita? Por cierto, se necesita la connivencia de la comunidad educativa completa. Evidente. Entonces, ¿se puede? ¿Cómo se hace? Se puede. Así. Se puede, ¿cómo se hace así? ¿Cómo, tratando de aterrizar un poco, cómo se arma una ópera? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo se mezcla? ¿Cuánto tiempo de cocción? ¿Cómo podría la Silvia o la Sandra o José Acuña, que son profesores que nos están oyendo, anotar un papel y ir donde el director y decirle, esto, dijo la Miriam Singer, que se necesita? Ok, primero hay una parte
digámoslo así, una preproducción, ¿ya? Que es lo que yo te acabo de contar, que voy a encargar una ópera. Voy a encargar una ópera a algún compositor chileno que sea capaz de escribir una ópera en un lenguaje próximo a los niños, con una temática próxima a los niños. Una ópera que dure 45 minutos. Para eso yo voy donde un compositor que a su vez puede elegir un libretista, su mejor amigo, o yo puedo elegir al libretista. Entonces yo le voy a decir, señor o señora, compositor o compositora, hágame una ópera de 45 minutos con un libreto que sea amable con los niños y que les represente. Entonces ese compositor y ese libretista seguramente van a pensar durante 6 meses, 8 meses, ¿no? Y van a producir un libro que es una partitura, que va a estar todo el texto descrito en la misma partitura. Entonces, con ese libro, que va a costar, no lo sé, unos 5, 6, 7 millones de pesos, porque hay 2 personas que están trabajando durante 6, 7, 8, 9 meses. Entonces los voy a imprimir aquí en la fotocopiadora de la esquina y voy a ir donde el director del colegio, ese que está ahí. Le voy a decir, señor director, aquí tiene esto, aquí está el texto con el libreto, permítame hacer un piloto, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Primero que nada viene el director del coro del colegio. Si el colegio tiene una orquesta, también conversamos con el director de la orquesta. Y el director del coro dice que bueno, hagámoslo. Y empieza a trabajar a lo largo del semestre, del primer, segundo semestre, para que los niños se aprendan esa partitura. Mientras tanto, voy donde el director primero, ¿no? El director de la unidad educativa, como sea. Y después vamos a conversar con el profesor de artes y le decimos, profesor, ¿qué le hace pensar este libreto? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le evoca a usted? Ah, ya, me evoca un bosque en Chiloé y me evoca unos palafitos y me evoca el interior de una casa, etc. Entonces, el director, el profesor de arte con sus colegas se van a sentar, van a leer el texto y van a pensar, a ver qué hacemos. Y después si el colegio tiene un director de teatro, un profesor de teatro, o el mismo profesor de castellano, se van a juntar y van a decir, a ver, ¿cómo podemos hacer para que los niños actúen esto? Ya hay una mesa, hay una silla, tienes que cantar una canción, después vienen los amigos, así está escrito en la ópera, etcétera. Y vamos pensando cómo darle a esto un espacio, 3 dimensiones. Y después entonces va a decir, el profesor de arte va a ir donde el director del colegio y le va a decir, señor director, yo necesito que me pase 500 lucas. ¿Para qué? Para comprar papel de esto, para comprar cuerda, para comprar, necesito 3 planchas de qué sé yo, Trupán de 9 milímetros, y necesito cola y pintura, necesito 3 litros de, qué sé yo, de látex. Y entonces ellos con sus niños en la sala de clase van a armar la escenografía. Y el profesor de castellano en su sala de clase va a conversar con sus niños y les va a decir, a ver, ¿qué significa este cuento? Estamos hablando de ¿cómo se llama ese mito de Chiloé?
no me acuerdo. El Y trauco. el trauco. Y van a conversar y van a estudiar los mitos del trauco. Pero aquí hay un personaje, aquí hay una niña, un niño que se mete en el bosque. Estoy inventando, yo no hice el libreto. Y todos van a ir adentrándose. Y al final del año, van a estar los niños que saben de la mitología de Chiloé y han aprendido a trabajar la madera y saben de qué está compuesto el trupán, qué es lo que hay adentro de una plancha de trupán y para qué sirve. Y van a saber también cuáles son los instrumentos. A lo mejor tenemos un violinista, un padre que toca violín y van a aprender cómo se hace un violín y de qué está hecho la madera y cuánto tiempo se necesita secar esa madera para hacer el violín y qué significa secar una madera. Mira, te digo, no quiero seguir porque los voy a aburrir. Es un emprendimiento fascinante si es que está la comunidad educativa dispuesta a emprender esta iniciativa en la cual los niños se experimentan, tienen la experiencia viva en su cuerpo, porque no sirve aprender las cosas sentados en una sala de clase escuchando. No, hay que vivirlas. Hay que pararse, cantar, bailar, etcétera. Todo eso es una experiencia viva y se puede hacer sin gastar más que 500 lucas, con la comunidad educativa, los padres, los niños más grandes, los profesores. Todo se puede hacer. ¿Por qué en algún momento decidieron que había que enseñar álgebra, como te dije? Se empezó a enseñar después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no se enseñaba álgebra, ¿no? Se llama aritmética, se enseñaba. Ahora, ¿para qué sirve hoy el álgebra? Yo me pregunto 2 veces. ¿Por qué no enseñar mejor una cosa que los niños pues, pueden experimentar en su cuerpo que, oye, enséñales a navegar en la internet para que cada niño cuando haga la escenografía averigüe por qué la pintura de látex sirve para pintar mi escenografía. ¿Qué es lo que hay adentro de la pintura de látex? ¿Qué es el látex? ¿Cuál es la composición? Aquí alguien dice, la ópera tiene ballet, coros, arias. Sí, la ópera tiene todo lo que necesitan los niños. El baile, puede aprender a bailar el cachimbo, puede aprender... Mira, ¿qué quieres que te diga? Ojalá podamos traspasar ese entusiasmo. Voy a hablar como una profesora que diría, a los niños no les interesa la ópera, le quieren hacer algo de rock. ¿Podemos hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer una ópera rock? Es decir, eso es otro tema, ¿no es cierto? Si tú le enseñas al niño desde pequeño que la ópera es como cuando yo aprendí a comer ostras. Al principio era un horror, ¿no? Pero después otra vez, y a la tercera o cuarta vez que me comí unas ostras ricas, no las dejé más, ¿no? El niño empiezas así en el colegio, pero después porque no, ustedes deben conocer mucho mejor que yo un teórico de la educación, Vygotsky, que dice, se aprende por lo próximo, no se pueden dar grandes saltos, se va un salto. Entonces, ¿qué conocen los niños hoy? Paloma mami. Paloma mami. Entonces viene un compositor, el compositor inteligente o compositora inteligente que yo voy a llamar, y va a utilizar el lenguaje más próximo a Paloma Mami para construir esta ópera. No sé si va a ser rock, rap, lo que tú quieras,
pero el lenguaje próximo, musical. No se va a ir a hacer un salto para que los niños tengan que cantar una ópera de Luciano Berio. Seguramente aquí, no estoy segura que todo el mundo sabe quién es Luciano Berio. Gilberto lo sé, que sabe, Isaac sabe, Silvia que está aquí también. No conozco desgraciadamente a los demás. Pero va a ir próximo, ¿no es cierto? Y después va a haber otra ópera donde va a ir un paso más allá y se va a acercar un poquito a lo mejor a Mozart y después un poquito a lo mejor a Puccini y otro poquito se va a acercar a Shostakovich y finalmente ese niño va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque primero, ¿no es cierto?, debe enseñarse con la experiencia más próxima. Y lo segundo, debe explicársele al niño que si usted come lechuga el día entero, se va a morir. Tiene que comer lechuga, palta, pan, tallarines, huevos, carne. La dieta tiene que ser variada. Entonces, También la dieta. si solo consume paloma mami, no va a ser apto para este mundo, como si va lentamente consumiendo, enseñándole uno a apreciar paloma mami y después otro poquito y otro, y complejizando su universo sonoro, porque el mundo es muy complejo. Y lo que yo trato de hacer con Diego, mi Diego, que le estoy enseñando, es ir lentamente complejizando su mundo, porque el mundo es complejo. Al principio empezamos con la M, la A, y luego la M, la A, y leemos mamá, pero terminamos leyendo la palabra equilibrio, y tengo que saber explicarle qué es el equilibrio, porque el mundo es complejo. Hay que complejizar. Quiero preguntarte, Miriam, una cosa que me surge. Uno es que el colegio, apoyado por la comunidad, como tú decías, arme, construya una ópera con un compositor de ahí, el papá violinista, la profesora de coro, etc. Y lo otro, hablo por la experiencia personal mía. Soy amante de las artes y no tengo ninguna habilidad artística, lo que en un tiempo me producía mucha frustración hasta que yo dije, no, pues yo lo que me tocó a mí fue gozar, admirar, aprovecharme de las artes. Yo no soy buena pintora, pero me encanta mirar una buena exposición de pintura y así. Entonces, ¿qué hay de...? Mi pregunta es cuando nosotros tenemos en la Fundación Futuro una guía metodológica que se llama Ojo con los documentales en Chile, que son 99 documentales hechos en Chile por artistas chilenos en escenografía y en paisajes chilenos y con temas que han ocurrido en Chile, temas que nos enorgullecen y temas que nos avergüenzan. Los documentales, yo le digo, ¿ven sus alumnos documentales? No. Entonces, pero ¿por qué no ocupamos esa herramienta? Y te llevo a lo que nos reúne esta tarde. Escuchan nuestros alumnos y los profesores de nuestros alumnos, donde nos incluimos todos nosotros, escuchan ópera. Hoy día la tecnología nos ha ayudado muchísimo a deselitizar algunas cosas. Hoy día podemos escuchar ópera en la pantalla de nuestra casa en forma gratuita, lo que antes era vestirse elegante y ir al teatro municipal y escuchar y comprar una entrada y hacer la ópera. ¿Escuchan ópera nuestros niños? Y yo quería preguntar, nuestros alumnos, nuestros jóvenes, ¿qué 5 óperas en concreto recomendarías tú, que es la que sabe, que ha comido ostra, que ya sabe, que debieran escuchar nuestros jóvenes chilenos del siglo XXI? Mira, Magdalena, nosotros estamos aquí con un grupo muy especial de personas y podemos hablar descarnadamente. Para que los niños escuchen ópera, necesitan un profesor. No te puedo dar una receta
y decirle, escuchen, no te puedo decir. Mira, la experiencia, por ejemplo, aquí está mi querido amigo Gilberto Ponce, que ha sido durante muchos años profesor de un colegio. Los alumnos de Gilberto, porque yo he sido testigo no desde la sala de clases, sino escuchando sus cuentos maravillosos. Gilberto, que entiende y sabe el valor de la música, y porque seguramente tenía un director de colegio, porque aquí el capitán, perdón que te lo diga, pero el capitán es el que lleva el barco, y todo está en los directores de colegio. Si el director, en el caso de Gilberto, por supuesto, es un hombre de una tremenda trayectoria, nadie le va a decir lo que tiene que hacer, pero si un director de colegio determina que es importante tener el valor de renunciar a cierto tipo de instrucción que se viene haciendo desde el siglo XIX y que no sirve, Magdalena, porque todos sabemos que hoy día en la sala de clase se está pasando un programa del ministerio que no sirve, que no se hace cargo del mundo en el cual estamos viviendo, no se hace cargo que todos los niños a partir de los 8 años ya están manejando un teléfono inteligente y se puede conectar a través de la internet y enterarse mucho más rápidamente de todas las cosas que en la sala de clases se va a demorar 6 meses en pasar, ¿no es cierto? Bueno, en la experiencia de Gilberto con amor, con cuidado, con tesón, lentamente empieza, ¿no es cierto?, a hacerle escuchar un área. No hay que escuchar, no, es un área. Conversemos, les cuenta de qué se trata esta área, Madame Butterfly. ¿Quién la escribió? A ver, ¿quién les gusta? Ya, ¿quién les gustó? Hay alguna, y empieza, a ver, vamos, parte por parte. Se necesita una comunidad educativa que entienda que hay que enseñar a los niños en las artes, porque las artes, no solo las artes, no solo la ópera, Lógico. las artes en general, la educación cívica. ¿De qué sirve las matemáticas si tú le vas a enseñar a los niños fórmulas que no le hacen ningún sentido? ¿De qué me sirvió a mí de estudiar? Sinceramente, ¿eh? No, ¿cómo se llama? No quiero ofender a nadie, pero yo fui a la enseñanza media, entré a primero medio, salí de primero medio, me enseñaron todas las matemáticas y nunca usé esas matemáticas más. Dijeron que se iba a armar un criterio, qué sé yo, un pensamiento, un tipo de habilidad. No, ya no existe eso. Ya no es así. Enséñele a los niños, por ejemplo, los impuestos. ¿Por qué no se le enseña a los niños en octavo base, en primero medio, a calcular sus impuestos? ¿Por qué no se le enseña a los niños qué significa meter su plata en el banco? Ahí hay matemáticas, ahí hay contabilidad, ahí hay algo que hace sentido. Pero a mí me enseñaron 4 años de álgebra y nunca me sirvió para otra cosa que para decir, X, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Cómo me habla a mí? Bueno, es el gran problema de la educación del tercer milenio, es que los alumnos no encuentran un sentido, sobre todo la juventud que necesita un sentido más inmediato, que hay una cosa más concreta de encontrarse con lo que tú quieres. Yo quiero una máquina, la compro, quiero algo, lo tengo más cerca. Y hoy día cuesta que los alumnos encuentren el sentido del último de las cosas, pero para poder, refutándote, para entretenernos aquí, para poder calcular los impuestos, yo soy profesor de Historia y Educación Cívica, y muchas veces hicimos un presupuesto familiar. Yo hice clase en el colegio St. George, un colegio particular pagado, y ahí hicimos un presupuesto y los alumnos no podían creer lo que se gastaba en una casa de 3, 4 hijos con alimentación y traslado y educación y etcétera. Y el solo ejercicio, aunque sumaran mal, de calcular de que lo que se gastaba era enorme,
versus lo que ganaban muchos chilenos y la inequidad que había ahí y la dureza, era un ejercicio ético, como tú dices. Así que las matemáticas también sirven cuando las usamos en función de otra cosa. Claro. Quería llevarte, Miriam, a... Déjame interrumpirte. Tú hiciste un ejercicio fabuloso. ¿Por qué no aprenden a calcular la huella de carbono, por ejemplo? ¿Cuál es el costo para la humanidad? Que yo tome mi auto y me vaya en auto al colegio. ¿Cuál es el costo para la humanidad que yo tome el metro, la micro? Esas cosas deberían calcularse en matemáticas, en historia, mira, ¿sabes lo que pasa, Magdalena? Que yo creo que no está el sistema educativo que parte desde los planes del ministerio con todo su aparato burocrático, sus miles de oficinas y agencias para la evaluación y para la calidad, y qué sé yo creo que son personas que se aferran a esa actitud decimonónica respecto de la educación y no están pensando como piensa Gilberto, por ejemplo, que ha educado a generaciones de personas que son distintas porque han sido enseñadas para disfrutar de un cuadro, disfrutar de la música. No sé cuánto, probablemente el 0,01% de los alumnos de Gilberto se transformó en un músico, en un pintor o lo que sea. No importa. Claro, no importa, pero has complejizado a la persona, la has hecho más grande, más profunda, más densa, más espesa, más capacitada para leer los diversos lenguajes que le ofrece el mundo. Porque uno va al colegio para aprender lenguajes, para poder conversar en esos lenguajes y no para aprender fórmulas vacías de contenido. Creo. Debe ser. Muy bien, ahora la educación tiene que lidiar, estoy pensando en los profesores que van a conversar al final contigo y hacerte preguntas con que hay que poner las notas y el libro clase y la PSU y todo ese mundo con el cual tenemos que andar, pero siempre aún ahí existe la posibilidad de generar, aún ahí, porque si uno dice yo vivo en este mundo y aquí yo no puedo hacer nada, uno queda bloqueada. A pesar de ello, hay profesores que pueden hacer la diferencia. Quiero que me cuentes qué hay de cultural y qué hay de biológico, por así decirlo, en el amor por la música, en este caso, porque estamos hablando con la Premio Nacional de Música. ¿Qué es lo que hay? A partir de tu caso, ¿hubo en tu familia músico? ¿Te enseñaron? ¿Se escuchaba de chico? ¿Había interés? ¿Tuviste un profesor que te tocó? ¿Cuánto hay de biológico que tú lo traías en tu gene? ¿Cuánto hay de cultural? ¿Cómo fue esa infancia en materia de enamorarte de la música? Mira, este es un tema bastante complejo que no va a tener nunca una respuesta definitiva, porque el dilema de nature and nurture, ¿no? Es muy, muy bonito cuando se dice en inglés porque son palabras muy similares, la naturaleza o la crianza. Yo creo que el ser humano es humano por su integración a la especie humana. Si tú pones un ser humano que nace con una inteligencia de 200 IQ, ¿no es cierto? Pero lo dejas sentado en una silla, encerrado para siempre, criándolo como la loba crió a Rómulo y Remo, ese ser humano se va a convertir en un lobo. Lo único que tienes que hacer es meter a ese ser humano dentro de la comunidad de humanos para que absorba la cultura. Si no tienes absorción, no hay nada que hacer y toda la humanidad es responsable de que absorba esa cultura. Tú me dices,
Sí, pero sí, efectivamente yo nací con un mejor oído, ¿cierto? Hay gente que no tiene buen oído para repetir una nota. Pero una cosa es no tener el buen oído para repetir una nota y otra cosa es que venga alguien, tu abuela que te quiere y que te hace cariño y que pone la radio y hay una linda música de Satie tocando en la radio, ¿no es cierto? Entonces tú desde pequeñito haces esa conexión. Si tu abuela no está ahí, o tu mamá, o tu papá, o quien quiera, o los profesores, para hacer la conexión amorosa con esa música, es inútil. La verdad es que hay niños que nacen con aptitudes para convertirse en artistas. Una niña que alza los brazos y hace un movimiento con la mano y la mano flota. Tú sabes que hay en esa niña una aptitud, a lo mejor para ser bailarina, a lo mejor para ser actriz, qué sé yo, ¿no? A lo mejor para ser una directora de orquesta. Y otra niña no va a poder hacer eso. Está muy bien, pero no por eso no va a poder disfrutar de aquello. Porque hacer arte, para hacer arte, el arte es un triángulo. Es un triángulo compuesto por el artista, la obra de arte y el público. Si falta uno de esos tres, no hay fenómeno artístico. Cuando yo canto en la ducha de mi casa, conmigo, claro, yo puedo estar cantando un aria de Verdi y la puedo estar cantando la mar de bien, pero no hay un fenómeno artístico porque no le estoy entregando eso a nadie. Nadie me está escuchando, no hay un público, no hay un tercer, no hay un otro u otra para recibir eso y formar ese triángulo indisoluble que es el fenómeno artístico. Mira qué interesante, no lo había pensado así. O sea, cuando canta en la ducha, no es arte. O sea, no se conforma, no se Claro. conforma. No se cierra el triángulo. No se cierra. Los escritores cuando están escribiendo y dicen, no, yo no voy a... No, no es así. Están escribiendo para un público, están escribiendo para un otro, inevitablemente, ya sea después de su muerte o para cuando sea, pero están escribiendo para otro humano, no escriben para el gato, porque el gato no sabe leer. Tampoco escriben Para sí mismo. No, no escriben para sí mismo. Claro, uno puede escribir para sí mismo y escribe su diario de vida y todo bien para recordarse cuando tengas 60 años lo que te pasó a los 13. Pero ese es tu diario de vida. Cuando una persona escribe una narración armada, constituida, coherente, con una forma Es artística, para un otro. es para un otro. Porque somos humanos. Somos humanos en un contexto humano y nos debemos a ese contexto, nos guste o no nos guste. Pertenecemos y solo podemos adquirir nuestra propia identidad, nuestra propia subjetividad en función de la comunidad que nos contiene, nos abraza, nos nutre. Si no, no somos humanos, somos otra cosa, somos el gato. Y también la comunidad nos agobia, además de contenernos y nutrirnos, y ahí nos vamos barajando por la vida. Bueno, ¿Qué nos podrías decir tú a los profesores? Yo he entendido el sentido, no lo hacemos para un gato, compartir, comunidad, lo del triángulo, lo del arte como un triángulo me hace profundo sentido. ¿Qué nos podrías decir a los profesores hoy día, que hay una profesora de Valdivia, hay una profesora de Quillota, de San Carlos, del Carmen, que podrían ellos buscar, o te parece relevante que ellos busquen en su entorno directo cómo armar o crear una ópera?
Mira, yo creo que hay que ser cautos en ese sentido. ¿Ah? Hoy en día, te mostré el caso de la ópera La Flauta Mágica, porque dentro de las óperas que existen actualmente, las óperas tradicionales, es probablemente una ópera apta para poner en escena frente a niños. ¿Por qué? Porque es fantástica, ¿no? La temática es fantástica, hay magia, hay la flauta mágica, ¿no? Hay cosas que suceden por arte de magia, hay monstruos, dragones, hadas, brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, así dichas las cosas, esa ópera no la puede cantar un niño. Salvo estos 3 personajes que te mencioné, que vamos a hacerlo con niños. No las puede cantar un niño. Entonces, yo no te puedo aconsejar en este momento otra ópera que no sean óperas hechas expresamente para niños. Hay una ópera que yo conozco que es maravillosa, que se llama Brundibar. Voy a escribir aquí el nombre, que es una ópera que se escribió en un campo de concentración nazi por un compositor, porque había este campo de concentración. Los nazis, ustedes saben que tenían campos de concentración, que eran campos de tránsito, y campos de exterminio. ¿Ya? O sea, en los campos de exterminio los mataban a todos. En los campos de concentración estaban concentrados para ser llevados posteriormente al campo de exterminio, y también se designaban los esclavos. Entonces, en este campo de concentración que se llama Terezín en checo o Theresienstadt en alemán, que era antiguamente un cuartel del ejército que construyó la emperatriz María Teresa en Viena, a pocos kilómetros de Viena. Les voy a poner Theresienstadt, el nombre, para que ustedes averigüen esto en la internet y tipen Theresienstadt. Tenían ahí una especie de vitrina, ¿no? Porque la Cruz Roja Internacional en algún momento acosó un poco a Hitler. Y entonces montaron esta puesta en escena de un campo de concentración modelo, donde tenían a la gente haciendo música. Ahí en ese campo de concentración justamente concentraron a la élite socioeconómica, cultural de los judíos de Europa. Entonces había mucha gente, había muchos artistas, compositores, cantantes, músicos, y pudieron hacer esta ópera para los niños y la presentaron. De hecho, hace unos 10 años atrás, que yo sepa, o 20, no me acuerdo, la última niña sobreviviente de este grupo, porque los iban llevando a los campos de exterminio, pero sobrevivieron unos pocos de ellos. Esa ópera está escrita para niños. La flauta mágica no está escrita para niños. En el caso de Chile, tenemos un compositor que hizo una ópera preciosa que se llama Papelucho y que usa el cuento María Paz, y la presentó en el Teatro Municipal hace un tiempo atrás, pero no está escrita para niños, está escrita para mujeres, sopranos, solamente que por la temática y la puesta en escena es apta para ser llevada a los colegios, llevar a los niños, ¿no? Por lo tanto, las óperas escritas para niños, aparte de esta, Brundibar, yo no conozco muchas, les debo confesar, pero es mi deseo hacer una.
es mi deseo, y una adaptación con voces blancas. Es que el problema de la ópera de Sebastián Errázuriz, que se llama Papelucho, es que la escritura musical es muy compleja. Es muy compleja, se necesita una buena soprano para ir mucho para arriba, hacer saltos de intervalos muy grandes, no es apta para ser cantada por niños. Pero, como les digo, eso es mi próximo proyecto. Voy a llamar para tener una ópera o 2 o 3 óperas y poner a disposición de todas las comunidades educativas del país, de manera que se entusiasmen y con todo el apoyo, además, desde mi dirección de Artes y Cultura en la Católica, para que efectivamente puedan hacer esas óperas en los colegios, con sus fuerzas. Y mientras tanto, Arias. Sí, María, te quería preguntar algo. Yo sí, trabajo en un colegio quillota con jóvenes, porque hago enseñanza media. ¿No sería buena idea quizás partir, por ejemplo, con un musical como West Side Story, en que hay una aproximación al canto colectivo y la temática está muy vigente por lo demás, ¿ya? La temática racial, la temática del amor, que siempre le va a gustar a los jóvenes, del amor con desafíos, rompiendo esquemas, va a haber esa onda, y también las piezas no son tan difíciles. Lo complejo a veces aquí sería ajustar la orquesta, no sé, con base que no me gusta mucho, pero cosas que canten. Eso. ¿Tú haces A mí se clase me dónde, ocurre María eso. Y Elisa? una vez tuve a punto de hacer una ópera, pero no alcé, porque ya no estoy en ese colegio, un colegio muy recurso. La idea era hacerla con jóvenes, el texto por lo menos. Y nuestra idea era para el año siguiente trabajar el tema de la Navidad. ¿Cómo se puede vivir la Navidad tan diferente, tan diversa? Esa era como la idea que teníamos a trabajar. Pero me interesa mucho, muy bonito, porque puedes mover a tal el canto, la preparación del evento, cumple todo. La ópera como en sí es un arte completo. Yo escucho muy mal, entonces me voy a tener recortado todo, pero me interesa mucho el tema y no me quiero quedar fuera de los pasos que vienen. Si es que, a ver, porque soy profesora de música, me gusta mucho, estoy en ejercicio y creo que puedo motivar para hacer algo, ¿ya? Eso, venía saliendo de clase, Gracias, ahora toda María la tarde Elisa. haciendo clase y... Gracias, María Elisa. Pero escucho muy de Se te escuchaba a ti tampoco muy, no se te escuchaba tan bien. Gracias, María Elisa. ¿Qué te parece a ti, Miriam, la ópera Viento Blanco, también de Sebastián Errázuriz, reciente, sobre un tema sí, contingente? sí, también es una ópera para voces adultas, no solamente adultas, sino voces muy, muy cultivadas, profesionales, voces profesionales, y además como lenguaje creo que todavía es un poquito complejo, porque como yo dije, para hacer una ópera con niños tiene que haber un lenguaje muy próximo, tiene que ser tonal, tiene que tener condiciones mínimas para que los niños puedan cantarlo, la tesitura, que es lo que nosotros llamamos la distancia entre la nota más baja y la nota más alta que una persona canta en un determinado, en una determinada pieza musical, la tesitura tiene que ser apta para las voces de los niños. Tiene que permitir que canten niños más grandes y niños más chicos. Y curiosamente, los niños más chicos tienen mucho más flexibilidad todavía en las voces que cuando los niños van creciendo. ¿Por qué? Porque a medida que los niños van creciendo, van adaptando sus paradigmas eh, sociales a la sociedad. Entonces, por ejemplo, la Paloma Mami, que me encanta el ejemplo porque es paradigmático, o sea, Paloma tiene
118, casi 119 millones de visibilizaciones en la Internet. Y eso significa que hay algo ahí, ¿no es cierto? Hay una muestra, una tendencia a algo que a mí me preocupa, ¿no? Y que es la sobresimplificación. Paloma canta, qué sé yo, 2 o 3 notas, no hay más. Serán 2 o 3 acordes a lo largo de una canción completa. Y eso es una sobresimplificación del arte de la música. Entonces, lo que hay que hacer es partir con eso, pero ir complejizándolo, porque si no nos quedamos en la pieza encerrados sin que haya un desarrollo y un avance en el desarrollo integral de la persona. Entonces, volviendo a lo que decía Elisa, María Elisa, en el caso de la ópera que tú mencionas, la verdad es que estaba hecha para cantantes profesionales. Probablemente la puedas hacer sin mayores problemas, porque además es muy bella. Y porque hay este ejemplo, digamos, inefable que se hizo con esa película maravillosa, y siempre uno puede tener delante como guía. Yo creo que sí, es una lección maravillosa. No sé si la puedes hacer entera, pero tienes que jugártelas por hacerlo, de todas maneras. O sea, es un ejemplo maravilloso. Me gustaría decir algo Sí. en relación con eso. A ver, primero que nada, agradezco las alusiones que me hiciste, Miriam, las agradezco infinitamente. Pero aquí con respecto a esto, algo tan puntual como el qué poder hacer para poder montar algo que se asemeje a la ópera. Porque en verdad, el proyecto tuyo lo encuentro fascinante. Es un proyecto muy complejo porque involucra a toda la comunidad. Y las comunidades educativas, lamentablemente, no tienen todos los tiempos necesarios como para hacer una cosa así. Bueno, pero vamos a una cosa. Tú has dicho una cosa que es muy importante. Los compositores no escriben pensando en niños. Por lo tanto, es complejo llegar a acceder a algo. Pero yo pienso que existe una solución. Armar con música escrita para niños. Armar algo, un argumento, con los profesores de castellano, con lo que sea, se inventa la historia a partir de. Y los ejemplos musicales, yo siempre opto y siempre he tratado de exaltar la maravilla que es una obra de Karl Orff, que es la música poética. La música poética es una colección de canciones infantiles, la mayoría, por supuesto, alemanas, germánicas, ¿ya? Pero tiene una cosa que es muy importante, que tú lo atacaste. Tienen que ser tonal, tienen que ser en un esquema que a los niños les resuene, que sea generalmente el pentacorde, ¿ya? Entonces, porque en verdad, y de esa manera armar algo que se pueda representar y se pueda tocar. Esa es una opción que yo planteo, que yo creo que sería para poder aspirar a crear algo que podría ser perfectamente lo más cercano a una ópera y en el cual pueda participar un grupo importante de niños. El otro aspecto en el cual yo creo que hay que enfatizar, Magdalena lo dijo muy claramente, no todos los niños, y tú también, no todos los niños tienen las aptitudes. Pero no por el hecho de que ellos no tengan aptitudes o condiciones o talentos, se les va a impedir gozar de lo que significan las artes. El problema de la educación es tremendamente grande, tremendamente amplio. Yo creo, soy un convencido, de que las artes debieran ser las grandes articuladores de la educación. Las grandes articuladoras, porque van desarrollando la sensibilidad y para poder acceder a las otras cosas. Pero con respecto a lo que significa el poder crear, yo creo que hay una cosa interesantísima en lo que nos plantea
Magdalena, y que es mucho de lo que yo hice en mi experiencia en colegio. Primera cosa, yo creo que no siempre las direcciones de los colegios están dispuestas por conocimiento o desconocimiento o falta de interés por este tipo de materia. De pronto se dan las condiciones y los directores, las direcciones de los colegios dan todas las facilidades. Es una cosa, una especie de péndulo muchas veces. Yo tuve el privilegio de trabajar en San Ignacio. En San Ignacio, afortunadamente, tuve una cantidad de rectores tremendamente aficionados a la cosa artística, así que hubo mucho apoyo a toda la cuestión artística. Pero, volviendo a lo que decía Magdalena, no hay que descuidar a todos aquellos que no tienen las condiciones o los talentos para hacer música o para cantar. Por lo tanto, el hacerlos gozar. El hacerlos gozar, enseñarles a gozar. Desde el que de repente cantemos una línea sencilla de un área. Pienso, una de las áreas, qué sé yo, el Dove vai farfallone amoroso, de las bodas de Fígaro, en que simplemente los alumnos se fascinan porque es algo fácil de hacer. O, pronto, algo muy diferente. Me tocó que muchas veces los alumnos, pues, que analizábamos y veíamos fragmentos de Turandot, los alumnos salían cantando de la sala, cantando. Bueno, eso es fantástico. Yo creo que hay que estimular. Lo acercan, lo aprenden de alguna forma. Toda la razón. Salieron. Entonces hay que incentivar a que escuchen. Yo me siento muy orgulloso. Tengo muchos exalumnos que son profesores de música, una cantidad importante, pero tengo una enorme cantidad de personas que van a conciertos, que van a la ópera y la conocieron. Y hacer cosas, y atrevernos a hacer cosas, atrevernos simplemente. ¿Por qué? Porque todo lo que es belleza, como tiende al bien, esa llega de todas formas. Los niños, aunque parezcan que son absolutamente planos en los sentimientos, no lo son. De pronto ellos perciben y llegan y advierten que algo les llama la atención y los conmueve. Y los conmueve. Entonces, ir alcanzando, ir logrando cosas y mostrando y tratar de interesarlos para ir creando personas que amen el arte, como planteabas tú, Magdalena, que amen la música, que sean capaces de conmoverse con una ópera y que después de ya de un tiempo, el poder decir, esto me gustó más que esto otro. Claro. Ahora, claro, al seleccionar o al escoger uno como que aprende, tienes toda la razón. José Acuña nos quería aportar que él tiene el nombre de una ópera infantil. Sí, hola, buenas tardes, un gusto. ¿Dónde hace clase, José? En el Carmen, comuna del Carmen, región de Ñuble. La nueva región del Ñuble, cuéntanos. Así es, escuela municipal. Leí un libro de Patricia Politzer, en donde Jorge menciona, Peña, qué maravilla. donde menciona la vida del maestro Jorge, y él compuso una ópera infantil que se titula La Cenicienta. Voy a compartir en el chat la ubicación o la dirección del YouTube, porque uno lo puede ver. Obviamente este fue un reestreno que se hizo, digamos, a causa de uno de sus, ¿cómo se dice? Cuando muere, después se hizo aniversario de su muerte. Exactamente. Jorge Peña murió en los primeros años del gobierno militar, asesinado. Gran figura, y el libro es una maravilla, yo se los quiero recomendar, escrito por Patty Politzer. Ahí está. Gracias. Quizá yo pensaba, nos va quedando poco tiempo, cuando la Miriam, yo le tenía pregunta aquí que decía, cuéntame cómo fue para ti tu experiencia personal de niña, si tus padres, si tu familia, si escuchaban, si había cerca, ¿qué te tocó a ti en lo personal? Y en ese sentido, leer la vida de Jorge Peña o de otros músicos chilenos, y de la Miriam también, que no me quiere contar, la Miriam nació en una salitrera. ¿Había música ahí? A ver, primero que nada quiero contarte que cuando yo tenía
unos 10, supongo 10, 12 años, llegó a la orquesta de Jorge Peñajén a Vallenar y yo lo escuché y Mira. fue inolvidable. Para mí eso era obviamente algo inalcanzable porque en Vallenar no había nada. En Vallenar habían 2 pianos, el de mi mamá y, y había otro señor que tenía un piano. Después llegó otra mujer que tenía piano. O sea, eso era Vallenar. Yo nací efectivamente en una salitrera y te voy a contar que hace como 20 o 25, 20 años atrás me fui de paseo con una amiga mía para visitar todo el sector de la salitrera y entramos a la salitrera Victoria donde yo nací. No quedaba nada porque en aquel tiempo las casas eran de pino oregón y una empresa se había comprado todo el pueblo, digamos, era la época en que estaba muy de moda los muebles de pino oregón. Pero quedaba en la maestranza. Abrí una ventana porque había un escritorio y arriba del escritorio habían documentos y yo estiré la mano y encontré una libreta donde decía, había muchos datos y entre otros decía cuántos pianos hay en la oficina. Habían 11 pianos, uno de ellos era de mi mamá. 11 pianos en una oficina salitrera perdida en el desierto. Es emocionante contarte esto porque después, ¿no es cierto? Después mi mamá, o sea, te estoy hablando del año 54, 50, qué sé yo, y yo después viví en Vallenar a partir de los años entre el 64 y el, no sé qué, 62 y 72, algo así, y había 2 pianos, el de mi mamá y otro más. Entonces, hay ahí una lectura que hay que hacer, una interpretación que hay que hacer. Sí, yo tuve mucha suerte en muchos aspectos, primero porque nací privilegiada, con un muy buen oído, con un muy buen sentido rítmico y con una serie de atributos que hacían de mí una posible persona que se dedicara a la música. ¿Y cómo lo sé? Porque yo tenía un tío, o sea, el hermano de mi abuela, nosotros somos una familia judía. Entonces yo tenía un tío que, al igual que mis abuelos, se salvó del Holocausto, pero él antes de las leyes judías era concertino en la orquesta, no recuerdo si en Hamburgo o en Berlín. Concertino es el primer violinista de la orquesta. Entonces, mi padre, cuando se recibió en la universidad aquí en Chile, se fue a la salitrera a trabajar. Y me dicen que volvieron conmigo de 2 años, más o menos, y encontramos a mi tío en la casa de mis abuelos. Y mi tío me dijo, canta tal cosa, 2 años. Y entonces le dijo a mi mamá, ella tiene que ser músico. Claro, efectivamente, nací con ciertos atributos biológicos, pero hay otras personas, como dice Gilberto, que no necesitan convertirse en músicos, no necesita la gente convertirse en algo para disfrutar de aquello, ¿no? Yo disfruto mucho de la historia y vivo leyendo historia y me paso una cantidad de horas, pero completamente loca, navegando en la internet, buscando de un lado a otro y paseándome por la historia. Pero yo no soy historiadora y eso no importa porque sigo disfrutando de la historia. Lo mismo con la música, ¿no? Entonces, hay niños, ¿no es cierto?, que sí tienen un nexo profundo, biológico, con una cierta manera de expresarse que tenga la cultura.
y otros no, pero esos otros son los que uno tiene que poner atención y entregarles eso con más amor, con más cuidado, porque el que nació músico va a ser músico, el que nació actor va a transformarse en un actor, así viva en el desierto, se va a transformar porque la pulsión por las artes es demasiado fuerte, es realmente el gallo que quiere pintar o lo que sea, la pulsión por convertirse en artista es más fuerte que cualquier otra pulsión que exista. Eso tienen de especial las artes. Entonces, es casi como preocupémonos, pero ya lo va a lograr. Lo importante es preocuparse de los demás, aquellos que no tienen esa pulsión natural. A esos hay que entregarle las artes con cuidado, con atención, con amor, porque como dice Gilberto, y estoy 100% de acuerdo con él, las artes son articuladoras de el resto del conocimiento. Si un niño aprende música a una edad muy temprana y está aprendiendo el orden, la ubicación de los sonidos, ¿qué le va a costar? O sea, le va a costar un poquito menos ubicarse en la recta de los números. Ubicarse en la recta de los números es algo muy complejo. Mi Diego, al que le estoy enseñando a leer, todavía no se ha ubicado en la recta de los números. Todavía no, en su imaginación, todavía no puede percibir dónde está el 3 en relación al 10, que es una operación de alta complejidad. Pero si a un niño se le enseña a cantar, ¿no es cierto? Y entiende que hay una cosa que está más arriba que otra y que se puede representar perfectamente bien con el solo hecho de cantar do, re, mi. Hay algo, ¿no es cierto? Una correspondencia inmediata entre Se aquello que es traspasa. abstracto y el espacio. Voy subiendo. Por cierto, articula una cantidad de habilidades en la enseñanza de la música que las hacen perfectas para introducirlas en la clase. De verdad. Tienes razón, Miriam. Quisiera agradecerle a ti especialmente y a todos los asistentes, son en general profesores de música, contarles de que este conversatorio quedó grabado, va a estar en el sitio web de la Fundación Futuro, que ustedes conocen, www.fundacionfuturo.cl. Creo que Andrés puso que va a estar y podría poner de nuevo el sitio que ustedes le recomienden, porque aquí hemos hablado de la salitrera, de Mozart, hemos pasado por la experiencia personal, por el sentido, por el triángulo de las artes, por la experiencia de Gilberto Ponce, y ya que somos pocos pero profundos, que fue profesor de mi hijo. Yo le tengo gran recuerdo, y usted no se acuerda, pero yo sí, ¿ve? Los profesores tenemos una gran tarea que cumplir en Chile. Hagámonos cargo de ello y a través de la ópera, en una de esas, podemos hacer grandes cosas. Y no nos olvidemos que la ópera es bella, cualquiera sea, porque reúne lo que tú decías, todas las distintas manifestaciones del arte, y que la belleza, como dijo Solzhenitsyn, nos salva. Para nosotros como Fundación Futuro es un privilegio haber podido conversar contigo, Miriam. Te agradezco la profundidad y a la vez la calidez, que no es tan fácil de juntar. Así que felicitaciones a esa naturaleza o esa crianza que te lo dio. A todos los profesores decirle que cuenten con Fundación Futuro, vamos a trabajar, entrar en el mundo de la música, es una preocupación nuestra para este tiempo, camino hacia el fin de la pandemia. Gracias, don Gilberto, hasta luego, Isaac, a todos los profesores, suerte. Va a estar en el sitio desde mañana este conversatorio. Miriam, nos volveremos a ver. Un abrazo y muchas gracias. Un beso a todos, mucha suerte, un privilegio conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Isaac.
Alberto, Silvia Wilkins, que la veo ahí, y a todos los demás a quien tengo, Rita, que me dice que nació en la oficina salitrera Santa Laura. Creo que mi abuelo trabajó en Santa Laura, o nació, mi abuelo nació allá, así que imagínate. Perdón, yo he sido un invitado de piedra, me he invitado solo a esta reunión. No saben cuán agradable y refrescante me ha resultado en el momento en que vivimos una conversación de este tipo tan hermosa, tan optimista. La verdad, lo confieso, a lo mejor por los años, me quedé atragantado con muchas cosas que quería decir, pero el tiempo no lo permite. Pero una sola cosa, a lo mejor lo básico que quería decir. Todo lo que se ha conversado tiene una profundidad tremenda, porque si queremos conservar la civilización, tenemos que vivir en comunidad y en comunión. Y no hay nada que nos pueda otorgar la humanidad que nos permita justamente aquello que no sea la música y, por cierto, la ópera. Así que muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Isaac. Bonita tus palabras. Estaremos en contacto. Viva la música. Gracias, Miriam. Y a seguir trabajando en las salas de clases virtuales o presenciales con mucha esperanza en el futuro de Chile. Gracias. Gracias, gracias.